Le damos la más cordial bienvenida a la primera presentación en el Estado del libro Las redes sociales y su impacto en la democracia, obra coeditada por el Instituto Electoral y editorial Tiraldo Blanche. Para iniciar, me permitiré presentar a las personas que nos acompañan en el presidio. Damos la bienvenida a José Eugenio Plasencia Sarasúa, consejero electoral, presidente de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. También damos la bienvenida a Rosa Marta Gómez Cervantes, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral en el Estado. Nos acompaña Sergio Rivera Magos, autor en la obra y coordinador del Laboratorio Ciudadanía Digital de la Universidad Autónoma de Querétaro. También nos acompaña Reina Soto Guerrero, autora en la obra y titular de la Unidad de Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Se encuentra también presente Juan Salvador Uribe Ojeda, rector de CANIC, Centro de Innovación Jurídica. Asimismo, contamos con la presencia de Verónica María López Rivera, directora administrativa y jurídica de CANIC, Centro de Innovación Jurídica. Para dar paso con la presentación, daré lectura a la síntesis curricular del consejero electoral José Eugenio Plasencia Sarasúa, coordinador de la obra. José Eugenio Plasencia Sarasúa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también ha cursado 3 especialidades en Derecho Privado, Fiscal, Constitucional y Amparo, además de la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal. En septiembre de 2020 fue designado como consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y actualmente preside la Comisión Jurídica. Además, en el instituto se ha desempeñado en los cargos siguientes. En 2017 fue designado como secretario ejecutivo del Consejo General. En 2012 fue nombrado director ejecutivo de Organización Electoral. En 2011 se desempeñó como coordinador jurídico dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General. Y en 2006 contribuyó en el proceso electoral desde la Secretaría Técnica del Consejo Distrital 15, con sede en el municipio de Jalpan de Sierra, Querétaro. Consejero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Lucero. Para mí es un honor poder estar en CANIC. Muchas gracias, doctor Salvador, por abrirnos las puertas. El honor es nuestro. Muchas gracias. Agradezco también que hayan aceptado la invitación el doctor Sergio Rivera, autor en nuestro primer texto desde la Comisión Jurídica y de la Comisión de Género. Y agradezco también a la maestra Reina el aceptar esta invitación que les hicimos para la primera presentación de este libro, Las redes sociales y su impacto en la democracia, aquí en el estado de Querétaro. Primero me gustaría hacer una aclaración que en un evento que tuvimos en la ciudad de Mérida la semana pasada nos hacían por el título del propio libro, que es Las redes sociales. En este tema en particular, el doctor Sergio Uribe hace también esta precisión en su ensayo al decir que no son, en términos generales, redes sociales de las que estamos hablando en este texto, sino redes sociodigitales. Es el nombre correcto. Sin embargo, lo que quisimos hacer con este título es que el común de la gente pudiera entender el tema del que estábamos tratando. Si hablábamos de redes sociodigitales, a lo mejor para los jóvenes o para las personas que no están en contacto con estos temas tan cotidianamente, no les sería tan comprensible el término. Sin embargo, el término redes sociales pues es un término más utilizado para referirse a estas plataformas digitales a través de internet en donde las personas pueden tener cierta interacción. En ese sentido, y con esta precisión que amablemente nos hizo un alumno de la Universidad de Guanajuato, quisiera empezar con el por qué este libro de redes sociales y su impacto en la democracia. Esto surge a raíz de una charla que tuvimos durante el proceso electoral 2020-2021, la consejera Rosa Marta Gómez Cervantes, el maestro Gerardo Romeo Altamirano, expresidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en ese periodo, y su servidor.
en el que pues veíamos lo que implicaban las redes sociales en estos nuevos procesos comiciales. Ya la política, a partir ya de hace algunos años, la vemos más en los medios electrónicos a través de internet que por televisión o incluso presencial. Pero además, en el proceso 2020-2021, esto se agudizó aún más derivado de la pandemia por COVID. Y es ahí donde surge esta idea de escribir o invitar a especialistas en estas dos materias, tanto redes sociales o redes sociodigitales y democracia, para que nos dijeran qué pensaban de estos dos temas en particular. Así, en este texto incluimos, además de expertos aquí de nuestro país, de México, tenemos colaboraciones de expertos, expertas en España, en Argentina, Ecuador y Portugal, eh, para darnos una visión de cómo es que desde sus propias realidades observan este crecimiento de las redes sociales y qué impacto tienen en nuestra democracia. Así tenemos algunos análisis, como el que hace el doctor Sergio Uribe, que ya ahora nos lo platicará, bastante interesante sobre la campaña en 2018 en particular. Tenemos también ensayos en los que nos dejan ver también este impacto que tuvieron las redes sociales en en las campañas de Jair Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en Estados Unidos. Así en este texto ustedes podrán encontrar diversas visiones, tanto de la utilización de redes sociales en campañas, en procesos electorales, el tema de ciudadanía digital, que también es algo a lo que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que ya en algunos de los textos que podrán encontrar en este libro nos darán claridad sobre a qué se refieren con estos temas. También el tema de las fake news, que es otro de los datos relevantes que debemos de considerar cuando hablamos de redes sociales y su impacto en los procesos electorales democráticos. Y un texto que a mí la verdad me abrió los ojos, y a partir de ese momento debo de decirles que soy más cuidadoso con los clics que doy en la computadora o desde el teléfono celular, que tiene que ver con toda esta información que día a día dejamos, información personal, información nuestra que dejamos en Internet. Es una huella que derivado de nuestra navegación, de la interacción que tenemos en Internet, pues vamos dejando una huella muy clara, un perfil muy claro de quiénes somos y qué hacemos y de quiénes nos rodeamos, tan solo con visitar ciertos sitios de Internet. Los buscadores por ejemplo, el de Google o plataformas como Facebook, atraen toda esta información que nosotros mismos tenemos que llenar para que nos puedan dar una cuenta, pero toda esa información se va alimentando con nuestro andar día a día en las redes sociales. En ese sentido, nos dice uno de estos autores que es más preciso un perfil dibujado de una persona desde sus sitios, desde la interacción que tiene en el Internet, a realizarle un examen psicométrico a mano. En el examen psicométrico podríamos nosotros mentir. Conscientemente podemos decir cosas que pues, a lo mejor no somos tan sinceros en expresarlo. Sin embargo, solo yo sé qué es lo que veo en Internet y solo yo sé hasta dónde yo voy dando clic a cada publicidad que voy encontrando mientras navego en Internet.
Y entonces ese perfil que se va generando a través de estos algoritmos en Internet, pues le dicen, en este caso a las empresas, le dicen a los candidatos quiénes somos. En mi caso soy Eugenio Plasencia, tengo 3 hijos, tengo a mi esposa, tengo un círculo de amigos cercanos, y cuáles son mis intereses. Entonces toda esta información va quedando plasmada en el Internet. Verán que este análisis que se hace es bastante claro en decirnos por qué es tan importante para las empresas las redes sociales, el Internet. Es uno de los temas que a mí la verdad me llamó mucho la atención en este libro en particular, sin dejar de lado, lo decía, el análisis que hace también el doctor Sergio respecto de la campaña del 2018, pero los invito a que lean todos los ensayos que contienen este libro. Un tema particular y amplio que se establece también en algunos de los ensayos es la violencia política a través de las redes sociales, que será un tema que también toque la consejera Rosa Marta Gómez, pero también es ver cómo ha crecido este impacto que tiene las redes sociales, el Internet en nuestras vidas cotidianas, pero sobre todo el impacto que tiene y que podrá tener de aquí en adelante aún más en nuestros procesos electorales y en nuestra democracia. Yo dejaría hasta aquí para permitirle a nuestros ensayistas que puedan exponernos sus respectivos temas, y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de la consejera electoral Rosa Marta Gómez Cervantes, coordinadora de la obra. Rosa Marta Gómez Cervantes es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y culminó la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la misma universidad. Cuenta con diversos talleres, entre ellos Lengua ñañú y Cultura. Además, cuenta con diplomados en materia político-electoral, constitucionalidad y convencionalidad, oficialía electoral, democracia como derecho humano, derechos humanos, paridad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género, tutela de los derechos políticos electorales indígenas y políticas públicas con perspectiva de género, entre otros. En septiembre de 2020 fue designada como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y actualmente preside la Comisión de Igualdad Sustantiva. Asimismo, es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Querétaro. Consejera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, Lucero. Pues buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo esta primera obra que sacamos a partir de que nos fuimos designados consejeros electorales y que va a plasmar varias de las experiencias que hemos vivido a lo largo y en mucho de la trayectoria que nos ha dado el Instituto Electoral. Y pues agradecer al maestro Salvador, muchas gracias por la invitación y por aperturarnos este espacio para poder presentar aquí en Querétaro pues esta obra que para mí la verdad tiene pues mucho valor por los temas que se tocan y dos por ser esta primera obra. Además que coordinamos con dos consejerías electorales a quien yo admiro, respeto y les tengo un aprecio, como lo es el licenciado José Eugenio Plasencia Arazúa, y quien era hace un par de años nuestro presidente del Consejo General del Instituto Electoral, el maestro Gerardo Romero Altamirano. Y maestro Sergio Magos, muchísimas gracias también por haber sido parte de esta primera obra, que la verdad atiende temas muy relevantes, pero creo que algo muy importante es que atiende temas de la actualidad. O sea, generalmente a veces platicamos mucho de los procesos electorales, de qué vivimos en los procesos electorales, pero quienes están inmiscuidos en esta materia también saben que la materia electoral es sumamente dinámica y ello tiene como consecuencia que estemos continuamente evolucionando a los nuevos dinamismos que tienen la injerencia de los diversos actores políticos y en consecuencia las autoridades electorales ante este dinamismo. Y bueno, este dinamismo lo vemos reflejado
Yo creo que ya hace algunos años atrás a través de redes sociales, pero lo cierto es que se viene a intensificar, como lo menciona el licenciado Eugenio Plasencia, con la pandemia, ¿no? Que nos hizo migrar, yo creo que a todos, de nuestros espacios a los que estábamos acostumbrados, espacios incluso hasta de trabajo, donde era, al menos para mí era inimaginable, yo así honestamente se los digo, cuando decíamos, no, pero vamos a ir de home office, yo decía, claro que no es posible, nuestras actividades no nos lo permiten, ¿no? Uno tiene que estar aquí presente, ¿no? Haciendo pues el trabajo, los pendientes y todo. Y ante esta nueva dinámica que nos provoca la pandemia, pues bueno, entonces todas aquellas actividades que nosotros desarrollábamos, pues fueron migrando hacia espacios digitales. Y entonces, estos espacios digitales, uso de internet y en específico redes sociales, como se denomina el libro, pero que ya platicaba aquí el licenciado Eugenio, que se denomina redes sociodigitales. Lo cierto es que ese tema, pues ya dijimos por qué le pusimos redes sociales, para que fuera mucho más cercano a la ciudadanía y para que se identificara, porque si le poníamos redes sociodigitales, como que decíamos, está como raro, ¿no? Pero, o sea, no raro, a lo mejor para la ciudadanía que no está tan vinculada, como también nosotros en temas de tecnologías de la información, pero para quienes sí están en el mundo de las tecnologías de la información, pues son redes sociodigitales. Entonces, en la actualidad, yo creo que todos los que estamos aquí poseemos un teléfono celular, el cual seguramente tiene internet, y entonces así como hemos transitado en la cotidianidad de nuestras actividades, a ya llegarnos de información a través del uso del teléfono celular. Y esta cotidianidad, que ya nosotros lo vemos tan natural en la manera en que nosotros compartimos información, interactuamos o nos comunicamos, pues bueno, también fue una manera en que los partidos políticos y los diversos actores políticos pues tuvieron que emigrar para poder entablar ese contacto con la ciudadanía. Y es así que este libro pretende hablar de aquellas obstáculos que tenemos en algunos casos las autoridades electorales y la manera en que los diversos actores políticos también han utilizado estas redes sociales para ahora transitar al marketing electoral. Antes a lo mejor era para nosotros muy común ver campañas electorales de carácter presencial y yo creo que pues era como muy habitual, ¿no? Y a partir yo creo que se intensificó muchísimo más a partir del pasado proceso electoral local que nosotros vivimos, 2020-2021, donde ahora todas esas interacción de los partidos políticos con la ciudadanía o las candidaturas con la ciudadanía migró hacia dónde, hacia las redes sociales. Y aquí me gustaría justamente comentar algo que precisaba en esta obra el magistrado Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justamente en el prólogo que él nos hizo favor de realizar en esta obra, y él nos decía: el uso de Internet ha revolucionado la manera en cómo nos comunicamos, informamos e interactuamos y se ha convertido en un instrumento de extrema relevancia para el despliegue del derecho a la libertad de expresión. Imagínense que, o sea, estamos, sí, como él lo dice, ¿no? Que este derecho tan fundamental que nos permite la ciudadanía formarnos cívicamente, también formar democracia, el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo hemos transitado? Entonces, para él dice, ya estamos en esa era digital, ¿no? Y nosotros, autoridades, nos estamos quedando rezagadas en la manera en cómo tenemos que enfrentar estas situaciones del tema digital. Y lo digo rezagados porque si bien nosotros tenemos cierta responsabilidad, también lo es que es como importante mencionar aquí que nuestros congresos locales, nuestro poder legislativo tiene también que transitar a empezar a regular este nuevo dinamismo en materia electoral en redes digitales. Hace un momento el licenciado Eugenio platicaba que justamente este libro aborda diferentes temáticas: fake news, ciudadanía digital, violencia política, y mi ensayo hablaba justamente del tema de violencia política, que creo que ahí es en donde tenemos un espacio muy amplio para poder echar mano de los criterios jurisdiccionales que han emitido los diversos tribunales, pero los congresos locales más bien es ahí en donde ellos tienen un área de oportunidad bastante importante para comenzar a regularizar este tipo de conductas que se están llevando a cabo, porque ahora la violencia política pues ha dejado de transitar. No digo que ha dejado por completo de transitar en los espacios físicos, sino que también ahora ya hemos transitado a los espacios digitales, en donde cada vez se ve mucho más enrudecida la manera en cómo se denosta o se desprestigia a las mujeres que intentan insertarse en la vida pública. Y pues bueno, antes de entrar en materia,
En el ensayo justamente preciso cómo hemos transitado hacia este uso de Internet, y hay datos muy importantes que hace el INEGI, y nos dice que en la actualidad el Internet y las redes sociales son un medio de comunicación sumamente accesible y con gran impacto difusivo. Nos dice en un estudio que se hizo en el mes de junio de 2021 que México tiene una población de 84.1 millones de personas usuarias de Internet, de un total de 126.014 millones de personas. Entonces estamos hablando que más del 66%, espero no equivocarme, 66% de las personas utilizamos Internet. Entonces, ¿se imaginan el marketing político que hay que explotar, ese suelo fértil que tienen los partidos políticos para, con una campaña publicitaria, lanzarla y llegar en segundos a la cantidad de personas, a más de la mitad de la población en México? Pues obviamente es un piso muy fértil para ellos. Y fíjense ahí cómo interactuamos la ciudadanía. Nos dice el propio INEGI que ¿qué hacen esos ciudadanos, esos más de 80,000 millones de ciudadanos que utilizamos Internet? Nos dice que el 93.8% lo hace para comunicarse y para buscar información en un 91% y acceder a redes sociales en un 89%. Entonces, vemos cuál es la importancia ahora de esta nueva era digital en la que la sociedad vivimos y transitamos día a día. Estos datos fueron obtenidos justamente el año pasado, entonces yo me imagino que sí, eso estábamos en 2020, porque fue un estudio que sale en 2021, pues hay que agregarle ahora ya cuánta ciudadanía. Actualmente contamos con Internet, con redes sociales. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, ya vimos el impacto que tienen la utilización de redes sociales, como siempre. Ya vimos el impacto que tienen las redes sociales. Pues bueno, voy a tratar de resumir lo que iba a hablar de violencia política, porque ya se me fue ahí en el contexto del tiempo, pero ustedes sabrán que hubo una reforma política 2014, una reforma de paridad en todo 2019, una reforma de 2020 que habla justamente de violencia política. ¿Qué pasa con las mujeres en materia de violencia política? Pues bueno, hemos sido insertadas a los espacios públicos a través de diversas reformas y a través de diversas sentencias que han garantizado que las mujeres de manera numérica estén en cargos de elección popular. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres son insertadas a los espacios públicos? Pues bueno, comienzan una serie de ataques con la finalidad de denostar su presencia, de inhibir la participación de las mujeres y además de que la ciudadanía desconfíe de la capacidad de las mujeres para poder estar en cargos de elección popular. Y entonces a esta serie de conductas que tienen por objetivo denostar la participación de las mujeres en los espacios públicos, se regula en 2020 en la Ley General a una vida libre de violencias el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, visibilizamos que las mujeres están siendo objeto de este tipo de conductas al insertarse en la vida pública. ¿Y qué pasa cuando las mujeres empiezan a sufrir violencia política? Pues bueno, el tipo de violencias que ustedes van a poder observar en la ley tiene un sinnúmero de actos o de conductas que se pueden tipificar como violencia política contra las mujeres y, para ser muy generales, pues en algunas de ellas se pueden dar generalmente cuando las mujeres están siendo postuladas. Los picos más altos de violencia se dan durante las campañas. ¿Qué pasa? Bueno, porque es el momento en que la mujer está en el espacio público, ¿no? Y entonces empiezan a realizar algunas manifestaciones respecto de su presencia en los medios, a dudar de su capacidad o incluso hacer comentarios respecto de su físico o supeditar la esposa de o se dedicaba a esto antes de insertarse en la vida pública. ¿Y qué objeto tiene eso? Pues bueno, primero, generar una afectación de imagen de la ciudadanía hacia la candidata, y dos, también pues tiene un impacto en la persona, porque toda esa serie de comentarios que incluso también se dan a través de la prensa o de las candidaturas que están compitiendo por el mismo cargo, pues bueno, sí genera una afectación emocional también en las mujeres. Y esto ha transitado a que la mujer o no se interese en participar o como consecuencia tenga el bajarse de las candidaturas, o incluso en algunas ocasiones han también llegado a permear a sus espacios familiares. Pues bueno, uno de los medios de violencia que se dan es justamente en los espacios digitales, y la ley de violencia, la ley de las mujeres a una vida libre de violencia justo se reformó para incorporar la violencia digital unos días antes de la jornada electoral para regular estos espacios, porque
ya en las redes sociales se estaba dando este desprestigio hacia las mujeres a través de hackeos de cuentas, creación de perfiles falsos, en donde se subían incluso campañas y donde identificar a la persona creadora de la información pues es a veces prácticamente imposible, ¿no? O sea, porque damos con perfiles falsos o no se tienen aún todavía las herramientas, creo, para, ni hemos regulado, ni han regulado en la materia para poder tipificar no tipificar, sino más bien llegar con la persona creadora de la campaña publicitaria. Porque actualmente sí tenemos los medios para poder ordenar, bajar la información que está o las campañas publicitarias que están afectando la imagen de una mujer, en donde a veces se tiene el problema por parte de los diversos tribunales electorales es identificar quiénes fueron los creadores de la comunicación, de la información que se subió y que está afectando. Entonces, este libro tiene, además de otros tópicos como ya hablamos, ciudadanía digital, fake news, diversos ensayos que hablan justamente de cómo hemos transitado y de cómo ha evolucionado la violencia política contra las mujeres a través de las distintas redes sociales. Entonces yo los invito a leerlo, la verdad es que les va a dejar, yo creo que muchísimas reflexiones, pero sobre todo mucha, yo creo que sensibilización. Creo que es lo que se busca, ¿qué compartimos? Hay que ponernos a reflexionar qué compartimos, si lo que compartimos lo estamos verificando, es decir, que no sea una información falsa. ¿De qué manera estoy contribuyendo en materia electoral a crear ciudadanía, a civismo, a fortalecer mi democracia en la entidad? Entonces, de hecho, ahí en mi ensayo justamente termino diciendo que la construcción del mundo social se hace a través de conexiones en redes sociodigitales, eso es a lo que hemos transitado. Y por eso es pertinente preguntarte, ¿qué es lo que las personas comunican a través de las redes sociodigitales y cuáles son las consecuencias de lo que publicamos, posteamos, tuiteamos, retuiteamos? Entonces, hay que concientizarnos más de lo que estamos haciendo en redes sociales y hay que contribuir a eliminar cualquier tipo de violencia, ya sea hacia las mujeres o a cualquier otra candidatura que tenga por objeto pues, no sumar en la consolidación de nuestra democracia. Entonces, los invito a leer el libro, creo que les va a dejar muchísimas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora daré lectura a la síntesis curricular del doctor Sergio Rivera Magos, autor en la obra en el ensayo titulado El papel de la narrativa como estrategia de campaña en redes sociales. Sergio Rivera Magos es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinador del Laboratorio Ciudadanía Digital en la misma universidad. Es doctor en Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, maestro en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, del Cuerpo Académico Política y Sociedad y del Grupo de Estudios sobre Prácticas y Competencias Mediáticas de la Universidad Autónoma de Lisboa. Ha publicado en diversas revistas de comunicación y ciencias políticas y ha coordinado diferentes libros de comunicación política y cultura digital. Doctor, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Todos estamos. Pues antes de comenzar un poco a hablar de mi capítulo que puede tener en este libro, agradecer desde luego al Instituto Electoral del Estado de Querétaro por este tipo de esfuerzos, ¿no? Los institutos electorales no solo organizan elecciones, sino solo son utilísimos para ese ejercicio democrático. Realizan muchas otras tareas para la creación de ciudadanía, para la cultura política, para robustecer prácticas democráticas, para vincularse con la sociedad civil, con la academia, con otros sectores. Entonces, son hoy por hoy el centro de la salud democrática que puede tener México y el futuro democrático al que México puede aspirar. Son indispensables, a mí me parece que son valiosísimos, son muy generosos, siempre nos invitan a los académicos a participar en estas cosas que pues es parte de nuestro trabajo, pero también yo digo que cada que se presenta un libro es un momento feliz, es un día de celebración, se trate del tema que sea, sobre todo a los que nos gusta la comunicación política, la política, pues siempre es una gran noticia. La presentación de un libro es el aporte del conocimiento a la sociedad, el análisis de un problema básico para transitar a política pública, para comprender
algún fenómeno crítico como son las redes sociales, ¿no? Entonces, muy agradecido. Me parece que el libro tiene un gran nivel. Las colaboraciones han sido muy puntuales en esos temas de actualidad que ya se mencionaban y aparte haciendo unas reflexiones profundas, ¿no? A mí me toca estar en muchas presentaciones de libros. Esta semana estuve en la FIL presentando un libro sobre desinformación y uno encuentra de todo, ¿no? Desde libros que no tienen la sustancia o no tienen el nivel, pero este libro aporta, tiene aportes y me parece que los colaboradores y los autores pues han hecho un ejercicio de reflexión muy importante. Acerca del capítulo que yo aporté al libro, pues yo partí de una pregunta de investigación muy básica, ¿no? En la vida democrática y en los procesos electorales, ¿qué están aportando las redes? ¿Cuál es el impacto? Y en ese sentido, pues no es una pregunta nueva. La verdad es que desde que Facebook empezó en el 2005, los investigadores y los asesores políticos ya se estaban preguntando, bueno, ¿y esto qué me aporta? Una pregunta que se tardó en responderse hasta que vino la campaña de Barack Obama y nos mostró por dónde iban las cosas. Pero las redes sociales seguían estando ahí y algunos consultores afirmaban que sería el futuro de las campañas, algunos decían que pues lo importante era estar en redes porque llegaría el momento en que las redes pues casi sustituyeran a la campaña tierra. Y bueno, esto no fue así. Yo creo que tenemos que matizar mucho y pensar cuál es el papel de las redes en la comunicación política y en los procesos democráticos. La pregunta sigue siendo vigente. ¿Qué aportan las redes? ¿Por qué sigue siendo vigente si las primeras redes sociales empezaron en el 2003, 2004? Hi-Fi, MySpace, Facebook, Twitter se incorpora al ecosistema digital hasta el 2010, 2011. Sigue siendo vigente porque siguen apareciendo redes, siguen apareciendo nuevas prácticas. Cada año vemos una nueva y espectacular red social que aparece para trastocarlo todo, como sucedió este año con TikTok. Pero también sucedió con Snapchat y está sucediendo con otras redes, ¿no? Entonces, la investigación sobre redes sociales tiene que ser permanente, dinámica, abundante, porque en lo digital, cuando ya sentimos que tenemos algunas nociones y que hay asideros para interpretar la realidad digital, ya nos rebasó. Ya lo digital está en otro momento por obra de la innovación tecnológica, a partir de las prácticas de los usuarios, a partir de la economía política de las redes, que también es muy conflictiva. Lo vemos con Twitter, ¿no? Y con todo este desastre que ha provocado el nuevo dueño, con este despido masivo de empleados y después con una renuncia ya también masiva de parte de los empleados. Todo eso reconfigura un ecosistema digital. A veces hablamos de redes sociodigitales como si fueran entes aislados. No, pertenecen a un ecosistema de redes digitales, de medios convencionales y de otro tipo de plataformas que se van imbricando y que van proponiéndonos un sistema de comunicación que sobre todo nos permite acceder a la comunicación de naturaleza política, ¿no? Yo la semana pasada platicaba yo con Gisela Rubach, que es yo creo que la consultora política más conocida de Iberoamérica en los últimos 20 años. Ella ha dirigido 350 campañas de diferentes partidos, muchas de ellas triunfadoras en diferentes países, ¿no? Y la pregunta siempre fue, bueno, un like es un voto, es como un lugar común en el mundo de los consultores políticos. Y hay algunos que con cierto espíritu comercial pues nos venden cursos de que ahí están los votos, ¿no? Esto no se ha podido comprobar, es difícil comprobar la incidencia de un medio en particular en una campaña política. Es uno de los grandes problemas metodológicos a los que nos enfrentamos los que investigamos comunicación política. Pero yo a Gisela le proponía otra lectura. Yo le decía, escapemos de esa lectura de si nos dan votos o no nos dan votos directamente y propongámonos mejor otra visión de las redes sociales. Y de esa visión parte el capítulo que yo planteo en este libro.
no podemos decir que nos dan votos directamente o que van a sustituir a la campaña tierra, pero sí son el lugar donde se instalan narrativas. En Twitter, en Facebook, empiezan las narrativas para vender un proyecto político, para vender la imagen de un cierto candidato. Y es en las redes sociales donde se genera esta a veces adoración incluso por ciertos personajes políticos, estas narrativas de transformación o cambio. Y lo hemos visto mucho cómo las plataformas digitales han servido para las narrativas más poderosas de los últimos años. Trump, Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, el caso Brexit en Europa, el caso del independentismo catalán también en Europa, y todo lo que han podido hacer a nivel de activismo, incluso a nivel de tierra, viene precedido por una intensa comunicación a través de redes sociales. Inciden en el comportamiento político, en la cultura política, y esas narrativas que iniciaron con propósitos electorales en algún momento se quedan después en una lógica de campaña permanente de los candidatos, de aquellos candidatos que incluso ya siendo gobernantes siguen como felices y alegres candidatos, como si estuvieran en campaña todos los días de su gestión. Y la narrativa tiene que continuar ahí. Y siguen las redes sociales, incluyendo aquellos materiales que nacen en los medios convencionales, pero que después cobran vida en las redes sociales. Una mañanera tiene poco rating realmente a nivel de medio convencional en un sentido clásico de lectura de rating, pero tiene mucha vida en la circulación de contenidos fragmentados, puntuales, dirigidos a públicos en específico a través de las redes sociales. Y eso lo han entendido también los medios de comunicación convencionales que abren portales digitales y empiezan a fragmentar sus contenidos. Estamos en la era de los contenidos. Y esos contenidos se alimentan muchas veces de narrativas. En el sentido más clásico, yo en el capítulo hablo de que pues, es tan básica la narrativa política hoy en día, que es esa narrativa que recupera del cuento infantil, el héroe, la víctima, la misión, quiénes son los villanos, de qué nos van a salvar, qué rol tengo en esta historia. Si se dan cuenta es lo que vivimos hoy en día en México a diario. Hay un héroe que nos va a salvar de los malos neoliberales conservadores, que va a transformar de determinada manera. Estamos en la, como dice este consultor español Gutiérrez Rubí, estamos en la era de la narratología. Nos movemos a través de relatos. Pareciera que esto siempre funcionó así. No, antes las campañas políticas se centraban en la oferta tal vez de la agenda política del candidato, en los atributos personales. Cuando llegamos a la era de la personalización de la política, rebasada la era de la personalización de la política, estamos en la era narratológica, en donde las historias que nos cuenten es lo que va a permitirle a la gente tomar ciertas decisiones y sobre todo simplificar la política, porque para la gente la política es algo enredado, es algo complejo, difícil de desentrañar y además que no quiere saber de ella, salvo que en los momentos de elecciones. Pero las historias contadas de manera muy básica, la narración, el relato, las narrativas, ayudan a que la gente tome una posición y comprenda la política. De ahí la importancia de la narrativa, cómo la comunicación se ha movido de la personalización y los atributos del candidato a las historias. El candidato deja de ser un buen perfil para ocupar un cargo para convertirse en un héroe. Y los ciudadanos no queremos funcionarios públicos, queremos héroes que nos salven. De toda esa cosa de la cual no queremos participar, él nos va a salvar. Y si él está ahí, todo está bien. Es una lectura peligrosa de las cosas porque nos lleva muchas veces a votar en ciertos sentidos o a tener ciertos tipos de gobernantes. Ese es el capítulo que está ahí. Yo también los invito a que lean el libro. Me parece que es un gran aporte a nivel local, a nivel internacional, y creo que da mucha luz sobre un tema del cual tenemos que estar discutiendo permanentemente porque son dinámicas, aparece una nueva red social digital cada vez
Y es algo que está en el centro de nuestra vida cotidiana, no solo para lo político, sino también para muchas otras cosas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con la presentación, daré lectura a la síntesis curricular de la maestra Reina Soto Guerrero, autora en la obra con el ensayo titulado Regulación de la utilización de las redes sociales para fines electorales. Reina Soto Guerrero es maestra en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Tecnológica de México en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma universidad. Es diplomada en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Querétaro y en Educación por la Universidad Anáhuac. Así también concluyó el Diplomado de Inclusión Laboral. Se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público, Servicio de Administración Tributaria, el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en el Instituto Electoral. Ha sido catedrática de la Universidad del Valle de México y desde 2015 a la fecha en la Universidad Anáhuac Querétaro. Además de haber escrito diversos artículos y publicaciones en estas universidades y del Instituto Electoral. Maestra, tiene usted el uso de la voz. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, consejero Eugenio. Muchas gracias, consejera Rosy, doctor Sergio, y muchas gracias también por la invitación. Bueno, pues yo voy a hablar de manera general acerca del libro y particularmente un poco abordaré de cómo inició esta parte de escribir este ensayo. Y bueno, cuando a mí me hicieron la invitación, lo primero que yo pensé es qué impacto pueden tener las redes sociales. Pues necesitaba saber como datos duros para saber cuál había sido ese impacto, ¿no? Y entonces buscando un poco información de los datos que encontré y que se plasman en el ensayo, el que creo que más me llamó la atención es que los usuarios se conectan aproximadamente 3 horas al día, más o menos, ¿no? Quiere decir que es casi 1/3 de una jornada laboral. Es decir, quizá estamos más en redes sociales que con nuestras familias, que con nuestra pareja, que con los amigos, ¿no? Entonces, ese fue el dato que a mí me hizo como empezar a escribir el ensayo a partir de esto, ¿no? De que se ha vuelto una realidad alterna a lo que hoy vivimos. Pareciera que vivimos 2 vidas, ¿no? La vida común, ¿no? Y la vida que tenemos en redes sociales. Un poco lo que decía el consejero Eugenio. Hoy nos expresamos, buscamos información, nos conectamos, hemos encontrado relaciones quizá que no hubiéramos tenido la oportunidad de encontrar de compañeros de la primaria, de la secundaria, en fin, ¿no? O sea, es una vida, digamos, paralela, por así llamarlo. Y bueno, la ventaja de ir al último es que ya se dijo todo. Entonces, trataré de ser un poco breve. Y yo creo que lo valioso del libro, o por lo menos yo no tenía el gusto de conocer al doctor Sergio, y sin embargo me di a la tarea de leer su ensayo y creo que pude conocerlo un poco a través de sus palabras. Y esta creo que es un poco lo valioso de este libro, que podemos conocer diferentes posturas, diferentes formas de pensar y de temas de trascendencia, ¿no? También retomaba y leía otra vez el ensayo que hacía la consejera Rosy y la información que hay acerca de la violencia política, ¿no? Y de cómo en las redes ha permeado de una forma increíble. Escuchaba yo esta semana una entrevista con Olimpia, la que generó la ley Olimpia, y decía que lo peligroso de las redes sociales, ¿no? En el caso que le pasó a ella, que se subió un video de denotación sexual de ella, ¿no? Obviamente no autorizado, y eso le impulsó a generar esta ley que empieza a regular un poco las redes sociales, que creo que es una de las problemáticas que aborda este libro, que no hay regulación, ¿no? Y la complicación de su regulación es enorme
evidentemente porque implica legislaciones de diversos países, ¿no? Sistemas jurídicos de diversos países. Entonces platicaba un poco ella de lo difícil que había sido esta circunstancia y que implicaba casi, por ejemplo, cuando una mujer es violada, pues difícilmente va a regresar al lugar a donde fue violada, ¿no? En cambio, en las redes sociales, ella era como que todos los días volver a transitar sobre esa calle, ¿no? Porque el contenido, antes de que estuviera esta legislación, pues se hacía viral todos los días, ¿no? Y todos los días se le revictimizaba por el contenido que existía, ¿no? Entonces, pues bueno, este libro trata sobre, entre otras cosas, sobre esta necesidad de regular las redes sociales y la dificultad de hacerlo. También escuchaba hace unos días en una plática a la que asistí un joven que parafraseaba a Belisario Domínguez y decía libres por la palabra libres, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque creo que este libro tal cual es un ejercicio de libertad, ¿no? De expresar ideas, de compartir quiénes somos y creo que es una buena oportunidad para que nos conozcan, ¿no? Quienes, con independencia de que yo hubiera participado en el libro, si pudiera hacer una equiparación de qué red social es este libro, yo diría que es un Twitter, porque hay diversos comentarios de personas, ¿no? En las que pueden expresar su sentir, ¿no? Leía yo, por ejemplo, el ensayo del doctor Sergio, y me parecía muy interesante la postura que señalaba en relación a que hoy se hace política a través del corazón, lo cual me parece muy peligroso, porque entonces estamos votando por personas que nos caen bien o que nos caen mal o que nos presentan una hermosa historia de amor, ¿no? Y no por un voto razonado, ¿no? Un voto que realmente esté pensado y que me haga a mí decidir quién me está representando, ¿no? No me está representando esa bonita historia de amor, ¿no? El héroe, sino me debería de representar quién está acorde a mis ideas, ¿no? Me debería de representar lo que yo creo, pero sobre todo aquella persona que esté preparada, ¿no? No necesariamente solamente la persona que tiene una hermosa historia de amor, ¿no? Entonces me parecía muy interesante esta parte que creo que a veces no observamos y que nos dejamos llevar por esa inercia que traemos de los cuentos, de cómo hemos sido educados, las novelas, ¿no? Y estas historias que de pronto creo que deberíamos de hacer una más amplia reflexión. ¿Ese es el tiempo que me queda o, o lo que llevo? Ok. Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que el escribir es un ejercicio muy valioso, pero sobre todo de valentía, ¿no? Mi padre era un escritor aficionado y creo que el regalo más grande que nos pudo haber hecho es habernos escrito las memorias a todos sus hijos y regalárnoslos, ¿no? Porque creo que la palabra es lo que puede iniciar la acción, ¿no? Y este libro en particular a mí me parece que es como un apapacho, ¿no? Además de que no tienen que darle lectura en una sola sentada, ¿no? Ni tener el compromiso de poner un libro ahí y la presión de lo tengo que leer, porque se pueden leer un ensayo y después otro día otro ensayo. Entonces, digamos que es una lectura bigámica, por llamarlo de alguna forma, es decir, no va a haber una relación como si lo habría con un autor de tener que acotarlo. Y creo que, bueno, yo particularmente este libro, la verdad es que lo disfruté enormemente porque justo lo pude ir leyendo como de a poco. Y como bien decía el doctor Sergio, es un libro que invita a la reflexión. Y hoy en día, con tanto contenido, creo que hace mucha falta eso. Y bueno, como ya habían ocupado tiempo, que se habían pasado, entonces lo cedo para que pueda continuar. Muchísimas gracias.
gracias, maestra. Así también daré lectura a la síntesis curricular de Juan Salvador Uribe Ojeda, rector de CANIC, Centro de Innovación Jurídica. Juan Salvador Uribe Ojeda es maestro en Administración de Justicia, cuenta con diversos diplomados, cursos y talleres en materias de Derecho Constitucional y Amparo, entre otros. Trabajó por más de 10 años en el Poder Judicial, desempeñándose como secretario proyectista de acuerdos, entre otros cargos. Es litigante en diversas materias, tales como Derecho Civil, Mercantil, Familiar y Amparo. Actualmente se desempeña en la oficina del Abogado General de la UAR. Asimismo, es catedrático y conferencista con una trayectoria de más de 12 años. Maestro, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Hola, pues bienvenidos a todos. Primero, agradecer bastante al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que, pues bueno, a través del licenciado Eugenio nos dio la oportunidad de brindarles y aperturarles CANIC, que es su casa como tal, no solo al maestro Eugenio, sino a todos nuestros escritores. Muchas gracias, y sobre todo al auditorio también, muchas gracias por haber venido. Pues qué decir, prácticamente ya señalaron todo. ¿Qué implica? El título es muy trascendente en cuanto al contenido del propio texto, del propio libro. Primero, señalar algo muy importante, complementando ya lo referido. Creo que hay una doble estrategia, yo lo señalo de ese modo, ya si me permiten interpretarlo. ¿Estrategia en qué sentido? Es una estrategia digital o virtual y una estrategia terrenal, una vida alterna y una vida real. Pero ¿qué tanto se puede mover o no en la vida alterna? ¿Qué tanto se puede regular o no esos medios digitales para obtener un resultado o una consecuencia? Me llama mucho la atención la parte que refiere en cuanto a bueno, yo lo voy a denominar incluso violencia de género, pero aplicable a la cuestión política. ¿Por qué? Porque demeritan bastante una imagen. Entonces se refugian en cuanto a que se trata de una campaña electoral. Sin embargo, están afectando a una persona y podemos incluso acreditar un daño moral, porque ahí hay una afectación continuada en relación a esa imagen de la persona, independientemente que se obtenga o no el resultado de esa elección favorable. Me refiero a que la candidata en este caso obtenga la victoria. Importante los mensajes de datos que van de la mano con esta situación. No me dejarán mentir varios de los presentes que por ahí estamos en la maestría, que les digo cuidado con lo que publican. ¿Por qué? Porque lo que publican es vinculante. Aquí algo importante también cabe destacar, que hay perfiles falsos. Aguas con esa situación de los perfiles falsos. Sin embargo, hay manera de poder por ahí generar algún tipo de investigación para determinar o para dar con el autor de esos perfiles. No obstante de ello, a veces, o no a veces, sino probablemente el 80% de los casos, pues bueno, una persona es el que los genera, pero el actor intelectual es otro. Entonces, por el momento lo veo complejo, lo veo difícil. Sin embargo, hay que dar el primer paso. Igual, felicidades porque escriben en relación a un tema muy árido, muy árido, y sobre todo yo me atrevería a decir hasta inexplorado en relación a la trascendencia con la que redactan. No, increíble, increíble. Es decir, como vulgarmente lo conocemos, sin pelos en la lengua, cosa que se agradece bastante porque, pues bueno, a las figuras jurídicas hay que hablarles por su nombre, y eso extiendo la felicitación, como se debe. Importante, hablaban de superhéroes y coincido, ¿por qué? Pero yo les cambio de superhéroes. Soy fanático de Marvel, DC, los que quieran. Sin embargo, yo creo que tendríamos que buscar un superhéroe a la medida, de tal suerte que lo que refiere lo aplique. Yo les voy a poner uno más local, el famosísimo Chapulín Colorado. ¿Qué pasaba con él? Este sí es un héroe de carne y hueso. ¿Por qué? Porque enfrentaba sus propias dificultades y salía avante. No se ponía a vendernos la superfuerza o la que volaba o vamos, se hacía invisible, no, para nada. Enfrentaba los problemas de la forma que gusten y manden, pero los sacaba adelante. Eso es lo que ocupamos, eso es lo que necesitamos para generar nuestra propia representación.
no precisamente esas historias que nos venden con la imagen que forman en estas redes sociales. Y algo súper importante, ya lo mencionaba el doctor Sergio, por ejemplo, Facebook, caramba, lo vimos en algunas campañas, incluso presidenciales. Por ahí sacaron un muy buen libro que, bueno, me gustó bastante, que se llama La Guerra Sucia de 2016. Ahí analizan eh, la campaña de nuestro hoy presidente y cuál es la razón por la que su recurso no procedió. Precisamente lo que ya se señalaba, que no se puede medir la trascendencia de los votos que en su caso le quitaron a través de este tipo de spots. No hablábamos de redes sociales, sino de una campaña digital en medios, sobre todo en la televisión, pues se acordarán de todos esos spots que en su momento sacaron. Pero reiterando la parte y la temática presentada en la obra que hoy comentamos, bastante recomendable. Reitero por segunda ocasión, Escriben sin miedo, lo cual es muy bueno, no cualquiera. Yo creí que iban a estar aquí sus guardaespaldas o algo así, y no. Entonces, nuevamente, felicidades. Y algo trascendente que quisiera también destacar es que considero que desde el punto de vista constitucional, sé que la materia electoral tiene su propia reglamentación y su propia determinación, pero hablando de derechos fundamentales, sería interesante ponderarlos. ¿Ponderarlos en qué sentido? ¿Qué tanto puedo no atacar a un candidato o candidata en esa campaña? ¿Qué afectación pudiera generarse? Reitero, más allá de un resultado electoral, sino personal, para acreditar ese daño moral, esa afectación, y por el contrario, que tanto pudiera llegar a afectar a la propia ciudadanía, crear una imagen que en realidad no existe, porque se da bastante. No quiero poner ejemplos, pero bueno, más de alguno de nuestros gobernantes, históricamente hablando, o actuales, han vendido una imagen que cuando llegan a desempeñar el cargo, definitivamente son una persona totalmente distinta. Ahí, importante analizar qué tan objetivo o no puede ser la información que nos comparten. Entonces, muy interesante, muy interesante. Y y bueno, agradecer nuevamente que se dieron el tiempo. Muchas gracias, Canik, su casa, y nuevamente a ustedes muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Prosiguiendo con el programa, se abre un espacio a todas y todos los presentes por si gustan hacer alguna pregunta a las y los comentaristas de la obra. Por ejemplo, bueno, me llama la atención el nombre del libro, ¿no? Impacto en la democracia, y como bien lo mencionaron bueno, me llamó la atención el nombre por el impacto en las redes sociales, pero para no ser muy reiterativa, ¿qué impacto puede llegar a tener al, digamos, cruzar esa línea tan delgada entre el respeto al derecho a la libertad de expresión que todos tenemos, pero sin que pueda transgredir hacia o incurrir hacia un delito? ¿Me explico? Entonces, mi duda es esa, ¿hasta dónde podemos como ponderar ese punto medular para no llegar como a una transgresión hacia la persona o hacia quien estemos atacando por redes, como lo mencionaron, en un perfil falso, o por algún otro medio? Porque digo, tan solo los medios de comunicación, bueno, son los más que se prestan más para poder atacar a las personas, crear perfiles falsos, todo ese tipo de cosas. ¿O hasta dónde ustedes como instituto podrían crear como esa política pública que pueda como amalgamarse a ese tipo de situaciones? Igual, o sea, en cuestión de redes.
Mira, justo es como muy interesante lo que preguntas, porque aparte era parte de mi exposición, pero como nunca me alcanza el tiempo, pues lo omití. Pero mira, hay diversos criterios jurisdiccionales, incluso hay uno emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, espero no equivocarme, que da los parámetros del derecho a la libertad de expresión y te dice qué es libertad de expresión y dónde pasa cualquier sujeto, partido político, medio de comunicación, persona física, persona moral, en qué momento transgredes la esfera de otra persona y entonces ya no es libertad de expresión, ya es un mensaje de odio, es un ataque violento hacia alguna candidata que puede traducirse en violencia política contra las mujeres en razón de género o un ataque de violencia hacia un candidato, que es violencia política, ¿no? Entonces, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia también te da una serie de conductas y te dice qué son. Entonces, están muy claras ya en la ley y además también hemos avanzado a través de las diversas instancias jurisdiccionales en precisar hasta dónde tenemos nuestro derecho de libertad de expresión y hasta dónde está siendo un ataque. Entonces, creo que en eso sí hemos avanzado, la verdad, creo que de una manera inmediata, o sea, en la manera en que se van generando y que es a veces evidente los ataques políticos hacia las mujeres o los mensajes de odio que también se han dado, y ahí es en donde ya te dicen, no, o sea, sí tienes derecho a expresarte libremente, pero no tienes derecho a emitir o a calumniar o a denostar o a lanzar mensajes de odio. Entonces tenemos jurisprudencia, tenemos diversos precedentes, está ya regulado en esa materia. Entonces, ¿cómo impacta en la democracia? Creo que siempre sí o sí este tipo de mensajes tiene un impacto, porque entonces se va generando una serie de conductas que pueden ser sistemáticas en donde yo ya me burlé de la candidata porque si es bajita, si es alta, si es delgada, si no es delgada, y entonces empezamos nosotros a generar este tipo, y por eso parte de mi ensayo decía que tenemos que tener cuidado con qué publicamos, con qué posteamos, con qué retuiteamos. ¿Por qué? Porque no contribuye. ¿De qué sirve o para qué me sirve a mí estar retuiteando o compartiendo información de alguien que están denostando su imagen pública, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta en la ciudadanía? Pues en generar, en seguir incentivando este tipo de conductas que lejos de fomentar una democracia de inclusión, de respeto, de igualdad sustantiva, pues bueno, estamos haciendo todo lo contrario y es ahí en donde la reflexión de cada una de las personas que actualmente convivimos en sociedad, pues y la responsabilidad es también de nosotros ver de qué manera sí contribuimos a través de estos espacios digitales y de qué manera nosotros también podemos poner un alto para evitar cualquier tipo de violencia a cualquier persona, personas discapacitadas, personas de la diversidad sexual, mujeres, personas indígenas, mujeres indígenas. Entonces, creo que ahí la ciudadanía, como las autoridades electorales, tenemos una gran responsabilidad en concientizarnos qué hacemos en ese otro espacio digital que algunos estudiosos también, espero no equivocarme, maestro Sergio, le llaman online, ¿no? O sea, la vida online y la vida offline, o sea, lo que estamos en redes o en internet y lo que hacemos fuera, y qué impacto tiene lo que nosotros hacemos en el espacio digital con lo que está en el espacio físico, ¿no? Espero haber podido responder. Sí, nada más ampliando un poco. ¿Se oye? Sí. Ampliando el comentario de la licenciada, que fue muy puntual porque explicó muy bien toda esta parte de la legislación. En el mundo de Internet hay varias formas para intentar enfrentar este tipo de problemas. Una dimensión viene de la legislación formal, institucional, que surge de los poderes legislativos en diferentes formatos. Vemos también que está esta propuesta de la Comunidad Europea de legislación de redes que trata de proteger mucho al ciudadano, trata de proteger mucho libertad de expresión, protección de datos personales, confidencialidad. El espíritu de lo que ellos tienen va por ese lado. En Estados Unidos son mucho más permisivos y siempre echan la libertad de expresión por delante, porque el espíritu de lo que ellos tienen es de promover la innovación, el emprendedurismo y la cultura digital. Finalmente son Silicon Valley
y finalmente han aportado todos estos empresarios de la economía digital, ¿no? Zuckerberg y compañía. Y en Latinoamérica es una combinación ahí como de ambas cosas, pero digamos que es como este mundo de lo legislativo formal, pero también tenemos que recordar que las propias plataformas han apelado a la otra dimensión, que es la autorregulación. Precisamente con el temor de socavar la libertad de expresión en algún momento dado, como lo hicieron en Estados Unidos, pues que sean las plataformas las que se autorregulen para que no se vea afectada la libertad de expresión, y también las empresas privadas que son las redes sociales. Hay una lectura equívoca de las redes sociales porque la gente las ve como medios de comunicación. Las redes sociales no son medios de comunicación, cumplen con funciones mucho más allá de lo que un medio de comunicación hacen, y tampoco quieren ser vistas como medios de comunicación, ya ni siquiera quieren ser vistas como redes sociales. Ahora la propuesta de Zuckerberg, la propuesta del mismo Musk y la propuesta un poco también de redes sociales chinas es verlas como plataformas. José Van Dijk, una investigadora de lo digital, nos propone la sociedad plataforma. ¿Qué quiere decir? Que pues ya esa red social que nos sirvió para comunicarnos y para interactuar, ahora, como puede ser el caso de Instagram, ahora nos sirve para comprar cosas, nos sirve para tener información de entretenimiento, nos sirve para acceder a servicios, nos sirve para ver televisión, como es el caso de YouTube y como es el caso de Facebook, que tienen este formato de televisión en línea. Entonces el futuro de las redes sociales es dejar de ser redes sociales para convertirse en plataformas digitales multiservicio, en donde puedan tener atrapado al usuario, porque el usuario puede hacer todo ahí, desde hacer un pago hasta comprar sus boletos del cine si se le antoja, porque la idea es combatir el salto de una plataforma a la otra. Es como lógica community manager, manténlos aquí. Entonces, ¿qué han hecho las redes sociales? Pues se les recriminó mucho que no hacían nada. Y hay que ver el caso del Capitolio, de la toma del Capitolio en Estados Unidos, que fue emblemático. Y nos mostró que sí había que bajar cuentas y sí había que prohibir cosas porque había incitación a la violencia y motín, que fue lo que vimos en el caso Capitolio. Y muchos defendieron a Trump y lo siguen defendiendo, pero que no se nos olvide que Trump infringió las redes del contrato de Twitter. Cuando nosotros abrimos un perfil en una red social, la verdad es que a nadie le importa leer las condiciones. Tenemos esa mala práctica, ¿quién se va a estar leyendo todo eso? Ponle ahí y ya abro mi perfil, ¿no? Es parte de estas malas prácticas de cultura digital. Pero lo que Trump hizo, además de infringir otras leyes, es violar el acuerdo de contrato que tenían entre el presidente y una empresa privada, que además tenía disposiciones particulares cuando se trataba de perfiles presidenciales, no era cualquier ciudadano. Entonces, tenemos que avanzar mucho tanto en la autorregulación como en la legislación, digamos, institucional, más formal, pero hay vacíos enormes, sigue habiendo vacíos enormes, porque también está el tema de la libertad de expresión. Y Internet nace, se desarrolla y crece bajo el imaginario de que todo se puede. Hay gente que dice, pues esto es Facebook y yo aquí puedo decir lo que quiera y para eso está. Y ese imaginario abarcaba desde descargar cosas gratuitas, es el fundamento de la cultura libre de Internet, hasta yo aquí puedo decir lo que quiera. Pero tenemos que combatir esas nociones. Las cosas son propiedad de alguien, hay un copyright, y la libertad de expresión tiene sus límites, y hay que atenernos a eso. Yo nada más quisiera agregar algo. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estudiaba la maestría, mi maestro Julio Telles, que fue de los primeros que escribió respecto a derecho informático, decía que se necesitan cibertribunales, ¿no? Es decir, se necesita estar regulado a partir de órganos jurisdiccionales todo este tipo de circunstancias, ¿no? Y eso me acuerdo que fue hace 10 años, creo que hoy todavía debería de ser aún más la necesidad de que hubiera órganos especializados, porque creo que la pregunta es muy válida, ¿no?
O sea, hasta qué punto llega mi libertad de expresión y que se pueda convertir en un discurso de odio, ¿no? Que es, creo que lo que impera más en ciertas redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que se va regulando conforme suceden los hechos y luego más adelante seguramente quizá existan cibertribunales especializados en este tipo de materias, ¿no? Yo solo un comentario final. Con relación a la libertad de expresión y las redes sociales, también habría que distinguir al sujeto al que va dirigido los comentarios. A ti como un ciudadano tienes una mayor protección con relación a lo que se dice de ti en redes sociales. Sin embargo, funcionarios públicos nos ponemos en una situación distinta. Por eso el presidente de la República, por eso las diputadas y diputados y cualquier funcionario público, cualquier funcionario de elección, tienen que soportar un poquito más esos comentarios ácidos que abundan en redes sociales. Porque si bien las redes sociales son un espacio de pleno de libertad de expresión, estas límites que se les deben de poner con relación a los ciudadanos no aplican de igual forma hacia los funcionarios, porque al ser un funcionario público debemos de tener esa permisión de recibir ese tipo de comentarios. Es decir, si a mí como funcionario por mi mal desempeño me empiezan a llover críticas en redes sociales, yo no puedo también decir que ha habido algunos casos que lo han hecho, sujetarse a esa protección que debo tener como ciudadano. Yo estoy en una situación distinta, así lo han establecido también los tribunales. Tú puedes bloquear a quien tú quieras en tus redes sociales. Un funcionario público no lo puede hacer, al contrario, debe de tener sus redes sociales abiertas precisamente para recibir las críticas, los comentarios que la ciudadanía, que son quienes los pusieron en esos cargos, tienen respecto de su labor. También hay un límite en ese sentido, pero el límite es todavía más permisivo hacia la ciudadanía contra los comentarios hacia los funcionarios públicos que de ciudadano a ciudadano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es derivado hacia quién va dirigido este libro, ya que al hablar de redes sociales, automáticamente pensamos en los jóvenes, en el sector de la población joven. Y básicamente ellos son los futuros gobernantes y los que van a elegir a los futuros gobernantes. Entonces, el texto es digerible para todo este tipo de personas y básicamente... Sí. Mira, el texto obviamente vas a encontrar temáticas vinculadas con temas político-electorales, pero la verdad creo que de hecho hay ahí algunos estudios del INEGI donde dice que ya la población mayor, de una edad mayor, también ya están interactuando en las distintas redes sociales. Entonces, en realidad va dirigido a todo el público, está vinculado con materia político-electoral, pero creo que en la actualidad ya es la mayoría de la población. Veíamos ahí tenemos 86,000 millones de usuarios en Internet que oscilan entre edades, ya incluso personas de 55, 60 años, decían que ya también estaban interactuando. Entonces, si no mal recuerdo, tenemos por ahí también en algunos estudios los nativos digitales, ¿no? Que son aquellos que nacen utilizando redes sociales, nacen ya sabiendo utilizar un teléfono. Y tenemos aquellos que se denominan migrantes digitales, es decir, aquellas personas que no nacieron en la era digital, pero que dada la necesidad, la cotidianidad y la utilización de las redes sociales en la actualidad, pues ya se ha hecho necesario para ellos también incursionar en esta era digital. Entonces, considero que el libro puede ser, está dirigido para cualquier persona que esté interesada en conocer ahora cómo estamos transitando los diversos tópicos en materia electoral, por llamarlo de esta manera, porque atañen a varios temas que están aquí inmersos en esta era digital y cómo afecta la democracia que tenemos en la actualidad. Entonces, yo creo que va dirigido para cualquier público.
A continuación, solicito el apoyo de la consejera Rosa Marta Gómez Cervantes a fin de entregar un reconocimiento al doctor Sergio Rivera Magos por su importante participación como comentarista en la obra. Gracias, Eri. Doctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que las aportaciones que nos hacen del ensayo son muy valiosas. Y voy a permitirme dar lectura al reconocimiento. Dice, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de las Comisiones Unidas de Igualdad Sustantiva y Jurídica, otorgan el presente reconocimiento a Sergio Rivera Magos por su importante participación como comentarista en la presentación de la obra editorial titulada Las redes sociales y su impacto en la democracia. Una vez más, muchas gracias, doctor. Gracias. Del mismo modo, solicito el apoyo del consejero José Eugenio Plasencia Sarasúa a fin de entregar un reconocimiento a la maestra Reina Soto Guerrero por su importante participación como comentarista en la obra. Pues el texto es el mismo, el reconocimiento a la maestra Reina Soto Guerrero por su importante participación como comentarista en la presentación de esta obra el día de hoy. Muchas gracias, Reina. Finalmente, solicito el apoyo de las consejerías Rosa Marta Gómez Cervantes y José Eugenio Plasencia Sarasúa, a fin de entregar un agradecimiento a CANIC, Centro de Innovación Jurídica, por su atenta invitación para ser sede de la presentación del libro Las redes sociales y su impacto en la democracia, y hacer entrega de un ejemplar del libro que formará parte de la biblioteca del centro. Reciben dicho agradecimiento el maestro Juan Salvador Uribe Ojeda y la maestra Verónica María López Rivera. De esta manera, despedimos con gusto a todas y todos quienes amablemente nos acompañaron a esta primera presentación del libro Las redes sociales y su impacto en la democracia en el Estado de Querétaro. Muchas gracias y buena tarde.